Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bien, en este nuevo video tutorial les enseñaré cómo utilizar un multímetro digital para que ustedes realicen múltiples mediciones. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, y entrando en materia, para medir con un multímetro digital, primeramente, al momento de nosotros adquirirlo, tenemos unas puntas de prueba. Estas puntas de prueba vienen en dos colores, una negra y una roja. Utilizaremos la negra como una referencia y la roja como para medir lo que nosotros deseamos. Bien, aquí tiene tres orificios. En estos tres orificios nosotros podemos medir varias cosas. Aquí hay una que es el común. El común será nuestra referencia, que es la Tierra. Esa, por lo regular, nunca se mueve. Y también tendremos dos orificios, uno para amperaje y el otro para voltaje, resistencia, miliamperes y grados centígrados. Ok, dependiendo lo que nosotros quisiéramos medir es en donde nosotros colocaremos la punta roja. Bien, vamos a medir voltaje de corriente directa. Su símbolo es una B, una línea y 3 puntos. Sus siglas en inglés es VDC y lo que significa voltaje de corriente directa. Este voltaje, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en eliminadores. Por ejemplo, aquí dice DCO. Ahorita que se ponga el focus para que ustedes lo puedan observar. DCO me dice el símbolo. Aquí está la línea y los 3 puntitos. Y me dice que equivale a 8.4 voltaje de corriente directa. También lo encontramos en eliminadores, cargadores de celular, en muchas cosas. Bien, ahora si nosotros, como vamos a medir voltaje de corriente directa, pondremos la punta roja en el orificio de voltaje. Bien, vamos a poner, aquí hay muchas mediciones para diferentes. Por ejemplo, está el de 200, el sufijo M, que significa mili, entonces quiere decir 200 milivolts. Podemos medir hasta 200 milivolts con esta. 2000 milivolts, 20 volts, 200 volts y 500 volts. Dependiendo la magnitud del voltaje, es donde vamos a seleccionar con la perilla en voltaje de corriente directa. Por ejemplo, mediremos cuánto voltaje nos da este cargador. Por ejemplo, yo lo voy a conectar. Voy a ayudarme de la mano con un protoboard para que no se muevan los estos. Y yo más o menos sé que da entre 5 a 5.5 volts. Entonces pondré la perilla en 20, que me facilitará todo. Dependiendo la polaridad de aquí, será como me lo va a marcar. Entonces, por ejemplo, pondré la punta negra aquí y la punta roja acá. Y me dice que tiene 5.66 volts. Si yo invierto las puntas, me dará voltaje negativo. Eso quiere decir que si me da voltaje negativo, si invierto nuevamente las puntas, me da ya el voltaje positivo, queriéndome decir que esta punta es la positiva y esta la referencia o la Tierra. ¿Ok? Y bien, aquí está. Si quisiera medir un voltaje un poco más grande, elegiría otra opción de estas, 200 volts o 500. Ok, la segunda opción que nos da es voltaje de corriente alterna. Aquí está su símbolo, es una B y un guión. Sus siglas en inglés son VAC y lo que significa es voltaje de corriente alterna. Esta voltaje de corriente alterna en una gráfica se comportaría con una onda senoidal que puede alternarse de diferentes valores sobre el tiempo, donde la gráfica vertical es el valor en voltaje y la horizontal es el valor sobre el tiempo, y puede bien tener números positivos, como por ejemplo aquí un volt y menos un volt y medio sería por ahí, a solamente tener voltajes positivos. Por ejemplo, otra gráfica rápida sería en la que solo tuviera voltajes positivos. Bien, al momento de nosotros medir, lo que hará nuestro multímetro es sacará un valor RSM.
RSM, que es un valor cuadrático medio. Al momento de que se mide un voltaje, por ejemplo, si yo tengo una gráfica en la que el punto más alto de pico llega a 10 volts y el menor llega a menos 10, lo que se hace en la corriente directa, por ejemplo, vamos a dejar un poquito aquí y nos vamos a ir lo que haría el multímetro. La corriente directa se comporta en el tiempo así, es horizontal y se mantiene estable. Lo que hace el multímetro es, por ejemplo, siendo aquí 5 volts, lo que hace, toma una medición en un punto, toma otra medición en otro punto y saca el valor de esto, diciendo que en el primer punto fueron 5 volts, en el segundo punto fueron otros 5 volts. Entonces, esto y esto lo suma, nos da 10 y lo divide entre las dos mediciones. 10 entre 2 nos da un total de 5 volts, es lo que hace el multímetro. Pero en la corriente alterna no podemos hacer eso, porque el valor máximo del pico es 10 volts. El otro valor sería menos 10, entonces sería más menos 10, y eso nos da un total de 0. 0 entre 2 nos da 0 volts. Pero ¿cómo nos va a dar 0 volts si aquí hay 10 y menos 10? Lo que hace es sacar un valor cuadrático medio, que es, saca un promedio de esto, saca un promedio de esto también, saca promedio de las medias ondas, y así puede deducir que tiene un valor RSM. Nos vamos a ir a nuestra tabla y el RSM. Por ejemplo, si ahora vamos a medir voltaje de corriente alterna, situamos nuestro multímetro en el B con la cejilla y lo voy a poner en el nivel máximo para evitar problemas. Entonces, si yo ahora mido un enchufe de la corriente alterna de mi casa, pongo las dos puntas y me dice que tengo 125 volts. Como 125 es menor que 200, puedo ponerlo en la otra perilla y me da un punto decimal, Entonces quiere decir que tengo 122.8. Pero ese no es el valor, ese es el valor RSM que nos da el multímetro. Si quisiéramos saber de verdad cuánto voltaje llega, sabiendo esta tabla, para eso hay una fórmula, diciendo que si quiero saber el voltaje de pico, es el voltaje RSM sobre una constante que es 0.07. Entonces pongo el valor RSM 122.8 y lo divido entre la constante 0.707, me saldrá el valor pico, que es 173.69. Entonces, si nosotros se graficara eso, tendríamos una gráfica que va desde los 173 volts positivos y los menos 173 volts negativos. En sí, a nuestras casas, por lo menos aquí en México, llega desde 165 a 180. Ese es el voltaje que de verdad llega, pero se reduce en valor cuadrático medio a, por ejemplo aquí, 122. Eso es para cuando nosotros querramos medir voltaje de corriente alterna. Ok, yo voy a quitar ya las puntas. Ahora nos pasaremos a otro valor, que es el HFE. El HFE es la ganancia que tienen los transistores. Con esto mediremos transistores. Por ejemplo, yo quito ya las puntas porque en esto, para eso es esta opción. Pongo el HFE. Voy a medir un transistor. No sé de qué configuración es ni nada, pero sabiendo aquí me dirá de qué es, si es NPN o PNP, y la configuración de sus pines puede ser colector base emisor, emisor base colector, emisor, en fin, puede ser varios.
Aquí, si ustedes observan, ahorita que se ponga el focus, me dice NPN en letras minúsculas, tiene los valores, y PNP en letras mayúsculas. Empezaré por el PNP. Entonces pongo sus pines de esta manera y lo meto y me tiene que dar un valor. Si no me da, lo puedo calar al revés. Luego sigo por estos valores. Si no me dio valor, lo pongo nuevamente. A ver, solo dejen que funcione. Listo. No me dio valor, entonces PNP no es. Ahora lo voy a medir con NPN. Pongo sus puntas así. Me dio un valor, pero es infinito. Eso no quiere decir que esa sea la configuración. Lo voy a voltear. Voy a poner de nuevo su configuración. Dio valor infinito, tampoco es. Voy a calar con la configuración colector base emisor. No me dio, volteo. Y aquí ya me dio. Entonces quiere decir que este transistor tiene configuración emisor base colector y tiene una ganancia de 161. Entonces ya puedo deducir que este transistor es NPN, tiene la configuración, dejen rectificarla porque ya se me olvidó, creo que dije emisor base colector, y tiene esa ganancia que les acabo de mencionar. Lo voy a rectificar solamente. Bueno, ya la vieron, no se dejó. Y así puedo con transistores NPN o PNP. La siguiente es la opción de un valor que dice continuidad y diodo de rectificación. Este es el símbolo de diodo rectificador. Este es el símbolo de diodo emisor de luz o un LED. Y este es el valor de continuidad. Por ejemplo, ahora yo mediré continuidad. Pongo la punta negra en el común, que es la referencia, y la punta roja volveremos a medir aquí, en la pata central. Si yo junto las dos puntas, escucharemos un sonido. Déjenlo, pongo bien. Listo, no estaba haciendo buena conducción aquí. Solo déjenlo aprieto poquito. Listo, perfecto. Eso quiere decir que hay una continuidad desde aquí a acá. Entonces, si yo quisiera medir otra cosa, por ejemplo, si este alambre de verdad tiene continuidad en sí, pongo una punta en uno y otra punta en otro, y ahí me está indicando ese sonido o los números de que sí tiene continuidad. Por ejemplo, también sirve para medir diodos. Voy a medir un diodo rectificador. Si pongo la punta negra de este lado, del lado que tiene la franja, a ver, dejen que se ponga el focus, y el otro, en sí me marca un valor. Eso quiere decir que la punta de este lado es el ánodo y la punta de este lado, la punta negra, es el cátodo. Si yo lo volteo, no me medirá nada, porque un diodo rectificador solo deja fluir por un solo lado la corriente eléctrica, y lo voy a volver a medir. Y eso quiere decir que ya sé cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Bien, yo el diodo lo voy a dejar por acá. También nos sirve para diodos LEDs, como es este, que podemos saber si sirven o no. Por ejemplo, puedo poner la punta de un lado y la punta del otro. Si el LED no prende, puedo intercalar las puntas. Y por ejemplo, ahí sí prendió. Voy a apagar la lámpara para que ustedes lo puedan ver. Y aquí está, no sé si se nota en la cámara, que está prendido. Bien, no se notó muy bien, pero quiere decir que el LED
si sirve, y por ende sé que el del lado de punta es el ánodo y este es el cátodo. Ya medimos varias cosas con él. Bien, nos pasaremos al siguiente, que es una C, que con él podremos medir grados centígrados. Es temperatura en grados Celsius o centígrados. Para eso el multímetro viene con otra punta como esta. Bien, donde nosotros pondremos el negro en la referencia y aquí buscaremos dónde podemos medir grados centígrados, que es en esta. Entonces, si nosotros pusiéramos ya el nos diría aquí cuántos grados centígrados existen. Si yo pongo la mano, irá subiendo la temperatura porque mis dedos tienen una temperatura, pero si yo pongo un objeto de metal y lo pongo, la temperatura empezará a bajar y nos dirá más o menos un promedio cuánta temperatura existe. No es muy exacto esto, para eso hay otros termómetros que son específicamente para eso, pero nos puede dar una muy buena opción a la hora de medir la temperatura. Ok, bien, pasaremos a la siguiente, que es el amperaje. Medir amperaje de corriente directa. Aquí está su símbolo, una A y el guión y los 3 puntos, sus siglas en inglés, ADC, y amperaje de corriente directa. Ok, entonces voy a poner la punta roja. Podemos medir milivolts, miliamperes, disculpen, aquí, y la punta negra en el común. Para eso me voy a basar de un circuito que ya he hecho, que sería simplemente un LED y una resistencia, y aplicaré un voltaje en él. Para eso conectaré la fuente. Recuerdo cuál era el positivo, que era este, y el negativo. Si se fijan, todo lo que hemos medido ha sido en paralelo, o sea, un lado aquí y un lado acá, pero el amperaje se mide en serie. Por ejemplo, tenemos el voltaje que está entrando por este pin del LED. Pondremos nuestro multímetro en miliamperes aquí. Lo pondremos en el valor más alto para evitar problemas. Está en 200. Entonces pondré la punta negra en un extremo y voy a unir el circuito con la otra punta, ¿ok? Y si se fijan, prendió el circuito y me está diciendo que este LED está consumiendo 10 miliamperes. Como 10 es menor que 20, voy a ponerlo para que me dé punto decimal. Y aquí me está diciendo 10.44 miliamperes. Estoy cerrando el circuito midiendo en serie. Si quisiéramos ver el diagrama de esto nos quisiera decir que aquí está el voltaje VCC, entra por aquí, por el diodo, emisor de luz, un LED. Esta punta es la que va al multímetro, en la punta de voltaje, y esta es la de referencia. Entonces la punta la pondremos en el LED y la de referencia en la otra, para cerrar el circuito. Lo que está haciendo la corriente eléctrica en este caso es primero pasar por aquí, pasa por el LED y luego pasa por el multímetro, determina el amperaje y vuelve a terminar en la resistencia y aterriza en tierra. Así se mide, esto es en serie. Es una medición, el amperaje se mide en serie, ¿ok? Y ya nosotros podemos medir más cosas con el podemos medir hasta 10 amperes, pero en amperaje de corriente directa. Ok, seguimos. Y ahora nos tocará este símbolo, que es el valor de ohm, y con este podremos medir resistencia en algún punto. Para eso nos iremos a las resistencias comerciales, que son estos huesitos, y dependiendo la resistencia será su valor. Por ejemplo,
yo pondré el valor en 200 y mediré la resistencia en paralelo, un punto y un punto. Si se fijan, me dio 1, un 1, un punto y un 0. Eso quiere decir que se pasó del valor de aquí. Voy a aumentar el valor y ahora lo pongo y me está diciendo el valor de la resistencia, 325 ohms, porque no hay ningún sufijo de este lado. Ok, ahora voy a medir dos resistencias y me dio 160. ¿Por qué en dos resistencias me dio 160 y en esta únicamente solo me dio 300? Me dio 300, o sea, hay más resistencia en estas que en estas dos. Si las dos resistencias son del mismo valor, eso quiere decir porque las resistencias están en paralelo y son del mismo valor. Entonces, como aquí nos dio 325, su mitad será 162 aproximadamente, porque estas resistencias están en paralelo, están juntas. Si yo midiera resistencias en serie, una resistencia en serie, una resistencia, después otra, y termina su pin, inicia en otra, ahora nos daría el doble, que sería 600. Hay que tener muy en cuenta la posición de resistencias para su valor. Si ustedes quisieran ver cómo se viera esto, una resistencia normal sería así. Una resistencia en serie sería así, porque es una serie, primero inicia esta y después esta. Y una resistencia en paralelo sería esta. Ok, noten las diferencias y dependiendo cada resistencia será su valor en fórmula, pero no nos dedicaremos a eso, solo cómo se mide. Y bien, dependiendo el valor de la resistencia, puede ser el valor de aquí y de los sufijos que tiene este multímetro. Ok amigos, bueno, pues ya supieron cómo medir cada una de las cosas y utilízalo al máximo. Los multímetros son para tener mediciones, pero no se compara un multímetro con fórmulas matemáticas, que esas siempre serán exactas. Esto solamente es una aproximación con cálculos y algoritmos y no se va a comparar nunca con las fórmulas. Bien amigos, muchas gracias por ver este video. Disculpe la tardanza, fue muy completo. Y un saludo para todos desde Cocula, Jalisco. Gracias.